En la región metropolitana, vamos con otra arista de todo lo que está pasando. 7 comunas mantienen suspendidas las clases en sus establecimientos de educación, colegios, escuelas. Por orden del Ministerio, la medida, y también sus municipios, se estableció debido a problemas de tránsito, no movilización o seguridad. En otras comunas, los alcaldes han replicado la decisión por los trabajadores también de los planteles académicos. ¿Cómo afecta toda esta crisis social también al funcionamiento del sistema educacional? Lo queremos analizar con Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Hola, Gonzalo. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, quisiera partir preguntándole por un tema que me parece más de fondo que la inasistencia. Sí, claro. Como apoderado me da la impresión de que mis hijas falten una semana al colegio no es tan trascendente, pero lo que sí me parece que es trascendente es cómo los actores de los colegios, que son los niños, los jóvenes, están absorbiendo un momento histórico en el país. Sí, claro. Desde ese punto de la educación, lo pregunto también pensando en los profes, en los padres, los apoderados. ¿Cómo orientar a los jóvenes, a los niños, de lo que están viendo? ¿Cómo están estas esponjas absorbiendo todo? Tomando esto. Si ellos también son parte de la inquietud, sí, claro, de la incertidumbre. Sí, claro. A ver, es esencial hacerse cargo de lo que está pasando. Las escuelas son parte de una comunidad. Y la comunidad, el país, está en una situación de conmoción y la emoción de los niños es muy importante hacerse cargo de ella. Entonces, es fundamental lo que tú dices, claro, los niños están faltando. Igual hay que procesar qué es lo que está pasando con cómo ellos de alguna manera dan significado a por qué están faltando. Y esa es una conversación que trasciende a la escuela, y porque en el fondo puede pasar en las casas esta semana que no están yendo. Y es muy importante hacer esa conversación. Los adultos a veces creemos que los niños no se dan cuenta de las cosas, pero los niños se dan cuenta de todo. Entonces es fundamental abrir esa conversación, preguntar cómo se sienten, manejar también cuáles son las cosas que los niños están viendo en la televisión. Veíamos recién noticias de lo que pasaba, o sea, las imágenes, por ejemplo, de lo que estaba pasando, de lo que ha pasado en los metros. Esas son imágenes que son muy fuertes para los niños. Es importante darles espacio para procesar eso. Entonces, por un lado, en las familias, en los espacios más fuera de la escuela, es muy importante conversar, hacernos cargo. También hemos conversado mucho en distintos espacios esta semana que para los niños lo más importante, para los niños y las niñas, incluso para los adolescentes, que a veces uno no lo ve tanto, es muy importante cómo ellos ven a los adultos, y desde esa perspectiva es importante que nosotros los adultos mostremos que nos estamos haciendo cargo de la situación. Esta es una situación que muestra un conflicto bastante más profundo. Esto es algo que nosotros estamos de alguna manera gestionando, y eso es una responsabilidad de nosotros los adultos. Papás, mamás, abuelos, cuidadores, incluso, bueno, de toda la clase como más, no solo política, sino que todos los actores de la vida pública, ¿ya? Y eso para los niños es muy importante. Ahora, adentro de los establecimientos educacionales, nosotros creemos que es fundamental. A ver, esto va a un tema bien importante que levanta por qué es necesario hacerse cargo. Es fundamental abrir espacios de conversación adentro de la escuela respecto a lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque en el fondo las competencias para la vida pública, para la vida ciudadana, que va más allá de los cívicos solamente. En estos espacios de conversación ha habido mucho la reflexión respecto a la formación cívica, que es la parte más de las instituciones. Que también es importante. Es fundamental, claro, pero va más allá de eso, porque también es la formación para la ciudadanía, para lo público, para, por ejemplo, cómo nos hacemos cargo de resolver problemas cuando no estamos de acuerdo, que es algo fundamental de la vida. Es que, Alejandra, por eso que quise partir, a lo mejor me equivoco con el foco de la entrevista, pero es el que me nace, a mí en lo personal. ¿Cómo transformamos en una oportunidad? Yo soy un convencido, estoy seguro, y tú también porque te dedicas a la educación, pero yo soy un convencido que buena parte de las cosas se pueden mejorar en este contexto. Sin duda, sí. ¿Cierto? Sin duda, sí. Los viejos no tenemos remedio, pero los que vienen tienen más camino. No, sí, claro, pero se entiende que... Sí, entiendo tu punto, pero... En el cabro hay más camino, hay más tiempo, ¿no? Para cambiar muchas mañas. Es más fácil, nosotros somos más difíciles. Es verdad. Pero en vez de ver todo negro y tampoco transformar las escuelas en un centro de deliberación, porque tampoco me gusta que me instruyan a mis cabros. Sí, claro. Yo decido como apoderado qué es lo que... ¿No? ¿Se entiende? Sí, entendí. Pero sí cómo tomar esto como una oportunidad. Obvio. La oportunidad para potenciar valores y cosas que estábamos dejando de lado porque las escuelas, el sistema, estábamos más pendientes de la PSU y de la CIMSE y otra vez de la estadística. Sí. Valores, respeto, responsabilidad ciudadana. Sí.
¿Sabes lo que participación, pasa? Sí. medio ambiente. Totalmente, en fin. sí. Los problemas de mi territorio, cuánto me vinculo con esa comunidad. Lo que pasa es que lo que quería explicar es que un aspecto fundamental de esa formación, de todos esos aspectos que tienen que ver con la cultura de la escuela, es algo que en la escuela se aprende mucho más a través de espacios de una cultura que transmite esos valores que a través de un discurso que los transmita, ¿me entiendes? Entonces es fundamental, y desde esa perspectiva tú tienes mucha razón, es fundamental que ahora, en este momento, la escuela aproveche, las escuelas, los liceos, los establecimientos educacionales, incluso los jardines infantiles pueden hacer ejercicios y juegos en esta misma línea, aprovechen esto como un espacio de construcción democrática, en el fondo, en términos de cuánto lo común lo construimos entre todos y cuánto todos tenemos un rol que tomar en esta construcción de lo común. Entonces, es muy importante que eso se trabaje desde la escuela. Nosotros hemos recomendado que, por ejemplo, cuando las escuelas vuelvan a clase, los equipos directivos, los profesores, los equipos asistentes de la educación tengan un espacio para conversar. ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Cómo hemos vivido esta semana? ¿Qué nos ha pasado? ¿Hay alguien de mi familia que esté, no sé, pues que haya tenido algún problema como más importante, que esté herido? Ojalá que no hayamos tenido desgracias mayores, pero esas cosas pasan. Entonces es importante que la escuela deje un espacio para esa conversación. Y luego, con los estudiantes, nosotros creemos que es muy importante abrir una conversación para analizar esto, hacernos cargo de la pregunta de, bueno, ¿cómo nosotros ayudamos a construir el país que queremos ser? ¿Qué tipo de país queremos ser? Esa es una conversación que la escuela construye ese país, ¿me entiende o no? La escuela, de alguna manera, hay algunos que entienden, ¿ah? Y es verdad, la definición legal de ciudadano es desde que la persona cumple 18 años. Entonces hay algunos que piensan que los niños no son parte de la ciudadanía. Y eso es un error. Esa es una definición legal, por cierto. Pero la ciudadanía, la experiencia de la escuela es una experiencia de ciudadanía. Y es importante que en esa experiencia de ciudadanía nosotros plasmemos aquello que queremos para la sociedad. Porque si los niños viven una experiencia distinta, eso no va a cambiar cuando cumplan 18 años. O sea, la etapa formativa es, como tú lo decías, es por esencia la etapa escolar. Entonces, ahí hay un espacio formativo como fundamental y es muy importante. Yo te digo un dato, que son datos que nos da la evaluación de los indicadores que tenemos en Chile a través del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Pero en octavo básico, 2 de cada 3 niños creen que la violencia es la forma de resolver los problemas. Lo conversamos. Sí, ¿te acuerdas? En otra entrevista yo creo que lo hemos conversado. Entonces uno dice, bueno, ¿qué estamos haciendo mal los adultos que estamos a cargo de esa escuela? Porque los niños todos nacen en igualdad de condiciones. Y se van formando y van aprendiendo a través de su vida. Ahora, no le echemos toda la culpa a la escuela. Por supuesto. Cierto que por supuesto. Mucho de esto y de esto que es triste, porque que 2 de 10 piensen ya que la violencia es un mecanismo válido para resolución de conflictos. 2 de 3, ni siquiera 2 de 10. 2 de 3, imagínate. 2 de 3, o sea, terrible. casi todos. Sí. ¿Qué estamos haciendo como familia también? Obviamente. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Y qué no estamos haciendo? Claramente, pero o sea, a ver, por cierto, esto nos cuestiona a todos, ¿ah? Y yo creo que un punto importante de que en esta semana que a mí me ha dado mucha vuelta es como que aquí no hay nadie que pueda decir, no, esto a mí no me toca, yo he hecho todo bien. Todos hemos hecho algo que podríamos haber hecho mejor, todos algo nos tenemos que cuestionar y creo que eso es un mea culpa y un acto de humildad que es importante también que todos tratemos de poner. Es como el vaso medio lleno de esta situación. Sí, claro, y cómo nos cuestionamos. Que nos ha hecho reflexionar. Exactamente, y nos ha hecho de alguna manera repensar cosas que antes teníamos un poco naturalizadas. Aquí hay un clamor, yo lo que siento más, fíjate, y bueno, nuestras oficinas además están en Baqueano, entonces hemos visto físicamente mucho. Físicamente lo hemos visto mucho, pero hay una demanda por dignidad. Por dignidad. Y eso en la escuela nosotros también lo vemos. ¿Ah? Muchas veces esto es casi divertido, pero había un meme que decía el otro día, no tengo miedo. Más miedo me daba en mi colegio cuando el profesor decía las notas de mayor a menor. Claro. Pero también ahí hay un tema, porque ¿qué rol estamos dándole a, por ejemplo, en este caso a las notas, que es la forma en que se reporta? ¿Cómo estamos usando el carácter formativo de la evaluación versus el carácter de etiquetar niños, a veces burlarnos de los niños? O sea, aquí lo que uno ve en lo social tiene mucho que ver con las experiencias formativas que han tenido las personas y uno se cuestiona, bueno, ¿qué tenemos que hacer distinto entonces? Y eso creo que es una pregunta que la escuela tiene un imperativo ético de hacerse en este momento. No solo la escuela, todos los que trabajamos en educación, ¿no? Sí. ¿Cuán importante también es en este escenario normalizar lo antes posible las cosas? Porque hemos visto un esfuerzo de
de todos los trabajadores, porque a Sí. pesar del contexto y que las encuestas, aunque las encuestas sean las encuestas, Sí, cuestionadas y sí, todo, sí. están apuntando más de un 80% de aprobación, Sí, ¿no? O, sí. o de estar de acuerdo, para utilizar el concepto más preciso. De acuerdo con. Sí. Esto ha sido duro para todos. Sí, sí, claro. Para el trabajador que igual ha hecho empeño desde que pudo el lunes en esperar la Sí, micro, en como caminar, sea, llegar. caminar, obvio. El patrón que ha tenido también más flexibilidad, que ha Sí, entendido, sí, obvio, en fin. ¿Cómo se tiene que también normalizar esto en el colegio, en la escuela? Muchos municipios han dicho, no, tenemos que volver lo antes posible. Sí, Y- a ver, es importante. Hoy día escuchaba a un papá que salía en una radio amiga comentando, decía, por favor, necesitamos que también vuelvan mis hijos, yo tengo mis nietos, decía, tengo 5 nietos que se alimentan en las escuelas y eso también tiene unas implicancias. Partamos de esa base. Sí, claro. A ver, mira, yo creo que es importante ir recuperando como la rutina, por decirlo así, de la ciudad. Lo que yo creo que sería creo que es un riesgo que hay que evitar es como volver al estado anterior. Porque lo que ha salido aquí, de alguna manera, es que como sociedad estábamos de alguna manera haciendo un poco a la negación a una serie de malestar que estaba larvado debajo. Y ese malestar se guardó por mucho tiempo. Y el que haya salido tiene que ver con una serie de variables. Yo no soy una persona que crea en las relaciones unicausales. Tiene que ver con muchas variables, pero también tiene que ver con que teníamos esto como de alguna manera muy negado. Yo creo que tenemos que volver a de alguna manera las rutinas, pero y a que el sistema esté funcionando, a que las escuelas vuelvan a clase, a que las instituciones puedan trabajar, a que tengamos el transporte funcionando. Pero no tenemos que volver a naturalizar las situaciones en que las personas se sienten transgredidas, las situaciones en que la gente se siente que tiene un trato que no es digno. Tenemos que aprender, y yo creo que ahí también miro el vaso medio lleno. Tenemos que aprovechar esto como una oportunidad para repensar algunas cosas respecto a nuestro pacto social. ¿Me entiendes? Nosotros firmamos, claro, nosotros firmamos también esta declaración con más de 300 organizaciones de la sociedad civil que trabajamos muy de cerca y que vemos muy de cerca en los territorios la necesidad de repensar algunas cosas. Y creo que eso hay que aprovecharlo. Entonces, desde esa perspectiva, no quisiera que volviéramos a la normalidad en términos de olvidar esa demanda, pero sí necesitamos volver a la normalidad en términos de que la ciudad pueda volver a tener su funcionamiento normal. ¿Me entiendes? ¿Percibes algo distinto en el mundo de la educación, más bien también como parte de un país reflexionando? Estamos en un momento de reflexión. Sí, Esto no ha terminado. ¿Coincides con aquel diagnóstico de decir no podemos volver a lo mismo? Sí, yo creo que no podemos volver a lo mismo. Mira, nosotros en educación y desde Educación 2020 tenemos trabajo en escuelas, y no solo en escuelas, en territorios desde Antofagasta hasta Coyhaique, en este momento. Te estoy hablando de proyectos que tenemos en este momento trabajando. Y el clamor, te lo diría yo, si lo tuviera que resumir en una frase, el clamor por una educación más humana es sostenido. Cuando hablamos de educación más humana, ¿a qué te refieres? A que haya espacio para el vínculo, por ejemplo. A que haya espacio para el vínculo. ¿Cómo es eso? Para transformar. Nosotros tenemos... Vínculo, explícanos bien eso. A través de... Bueno, nosotros tenemos experiencias de innovación pedagógica que permiten, de alguna manera, conectar los intereses de los jóvenes y las necesidades de los jóvenes con lo que están aprendiendo en la escuela. A nosotros muchos profesores nos han dicho, a mí trabajar con innovación y trabajar conectando más con las necesidades de mis estudiantes me ha permitido recordar por qué estudié pedagogía y cuál es el encanto que tiene esto. Porque a los profesores tampoco les gusta esto como de tener que sentir que van y tienen que, entre comillas, como pararse delante de la clase y pasar una materia, ¿me entiende o no? La conversación pedagógica la hemos ido olvidando un poco. Y ellos piden una educación más humana en ese sentido, en que ellos puedan conectar con sus estudiantes, en que puedan tomar decisiones pedagógicas que ellos están tomando. Pero muchas veces desde lo macro se enfatiza mucho más una conversación más vinculada con la norma y con lo que tienen que hacer, más que con la importancia de ese vínculo pedagógico que ocurre. A mí un chico me dijo una vez, en un panel que estábamos juntos, ese chico se llamaba Benjamín, le pedí permiso para decirlo, entonces siempre lo cito porque no es una cita mía, es de Benjamín, que él, a través de aprender con experiencias más de innovación pedagógica, pudo descubrir como la belleza o como en el fondo la maravilla de aprender. Entonces me decía, nosotros estábamos tan fascinados aprendiendo que se nos olvidó que estábamos en el liceo.
Imagínate lo que hay detrás de eso. Cuando hablas de innovación pedagógica, ¿me puedes dar un ejemplo concreto? Porque yo hay algunas cosas que también entiendo como innovación pedagógica que encuentro que no tienen ni una gracia y que se han transformado en un marqueteo y un eslóganes inútiles. No, nosotros tenemos, por ejemplo, redes de tutoría, aprendizaje basado en tutoría, en el fondo en que los niños hacen, y los niños también descubren poder aprender ellos, y ellos de alguna manera toman más control sobre su capacidad de aprender a aprender, desarrollan habilidades más metacognitivas, que técnicamente tiene que ver con saber cómo yo aprendo, saber cómo yo me frustro cuando no estoy aprendiendo, qué hago cuando no estoy aprendiendo, qué estrategias recurro, me doy por vencido rápido o me doy cuenta que si es que busco otra estrategia puedo hacerlo, etcétera. Y aprendizaje basado en proyectos. Tenemos bastante experiencia en ese tipo de experiencia. Cuando hablaba de cosas que creo que no sirven, para no tirar el palo así tan al voleo, me refiero a que de pronto me ha tocado que usen una aplicación. Claro. Y la aplicación, y vamos con el teléfono. Yo en lo personal quiero tratar de mantenerlas lo más alejado de este bicho el mayor tiempo posible. Tremendo. Cuando ya no tenga cómo evitarlo, ok. Ojalá se quite los 10. Sí, bueno. Pero antes no me metan esto todavía, porque creo que... Y cuando veo la aplicación en cuestión, no tiene ni una gracia, a tal punto que la cabra chica en 5 minutos se aburrió porque ellos están tan más allá. Sí, claro. Es que yo creo que muchas veces en educación, bueno, y no solo en educación, lamentablemente en muchos desafíos de la vida social, buscamos como recetas cortas que nos permitan como una bala de plata, por decirlo así. Y ahí salen las aplicaciones o cualquier cosa que sea como muy rápida. Y yo creo que hay que tener cuidado con, en el fondo, evadir que esto es finalmente la pedagogía es una relación vincular. Es algo que se produce en un espacio de relaciones humanas. Y eso es lo que necesitamos recuperar. Las relaciones humanas en que un profesor... Mira, ¿quién no se acuerda de un profesor que me cambió la vida? Un profesor que me dio un mensaje que me cambió. Necesitamos recuperar eso y necesitamos dotar esa conversación de significado y que los profesores además vayan tomando... Nosotros tampoco queremos que todos hagan lo que nosotros decimos. O sea, creo que ahí sería perder como el profesionalismo de la educación. Lo que nosotros queremos invitar es a una conversación que permita, a través de experiencias pedagógicas distintas, reforzar esa conversación. Y lo que hemos tenido, la verdad, es una experiencia muy positiva. Las escuelas, cuando se involucran en esta conversación más humana, más dignificante, más profesionalizante también, cambian el nivel de la conversación y, por lo tanto, también cambian la experiencia pedagógica para sus estudiantes. Estuve hace 2 semanas, el 26 de septiembre, bueno, ya va a ser un mes, en Temuco, donde tuvimos el primer encuentro nacional de directores de escuelas que han estado haciendo innovación. Y ellos nos decían, era muy bonito, ellos nos decían, cuando nos metemos en esta conversación ya no podemos volver atrás. Y ya miramos nuestra experiencia pedagógica con los estudiantes de otra forma. Y eso también te permite formar estas habilidades para la vida en sociedad, que finalmente es eso lo que forma la escuela. Si la escuela no forma solo lenguaje y matemática, forma estas habilidades para la vida en sociedad. Bueno, y es también, creo, parte de la conversa grande que a lo mejor en muchas familias se está dando esta semana, en que además de todo lo que hemos hablado, visto, informado, descrito, que todos los chilenos estamos muy atentos y pendientes, también yo creo que ha sido la semana de la conversa, de la reflexión. Y del diálogo. Mirándolo desde el lado más chiquitito, tal vez también es bueno valorar como una oportunidad. No era la idea, tal vez. No, para nada. Y ojalá no hubiéramos tenido que llegar a una crisis como esta. Pero en el fondo también esto nos habla de lo profundo. Y quizás también hay un desafío para todos. ¿Cómo conectamos con las personas? Tenemos una sociedad que de repente andamos tan acelerados que no nos conectamos. No tenemos este diálogo más... con escucha empática de verdad, ¿me entiendes? Y de dejarnos permear por eso. Y en eso nosotros desde la sociedad civil quisiéramos ser un aporte y quisiéramos ayudar a generar estos espacios de diálogo y de conversación más. Alejandra Arratia, como siempre, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Gracias igualmente. 10 con 10 minutos.